Hola chicas, ya estamos de nuevo con otro vídeo más de técnica. Esta vez os traigo un movimiento súper chulo que une el 8 horizontal y el 8 horizontal invertido. Recordamos rápidamente lo que son las dos cosas. El 8 horizontal lo tenemos súper dominado ya, soy súper plasta con estas cosas. El 8 horizontal lo que hacíamos era desplazamiento twist todo el tiempo. Importante saber dónde estoy, dónde tengo mi eje, dónde tengo mi peso, no hacer trampas. Si tengo dudas, retrocedo los vídeos de técnica 1. Fundamental, por favor, no me hagáis trampillas porque luego no va a salir. Y el 8 invertido, lo que hacíamos era, en vez de empezar con el twist para adelante, empiezo con el twist para detrás, desplazo hacia detrás y vengo hacia adelante. O sea, twist hacia adelante, desplazo, twist hacia adelante, desplazo. Ese sería el twist invertido, ¿vale? Pues vamos a mezclar los dos. Se van a hacer solo con una cadera, en este caso la derecha. Sabes que siempre, bueno, más o menos os explico con la derecha, que es un poquito más sencillo, pero os recomiendo que practiquéis con las dos. Lo que voy a hacer es un pasito, primero hago mi twist, doy un pasito pequeñito delante, chiquitito, no nos pasemos, y hago mi 8 aquí. Y a la vez que hago mi twist para atrás, ya desplazo mi pierna atrás y hago mi 8 invertido atrás. Mi 8 normal adelante, mi 8 invertido atrás. ¿Qué estoy haciendo todo el tiempo? Twist, desplazo, desplazo. Estoy haciendo esto. Desplazo hacia atrás, desplazo hacia adelante. Desplazo hacia atrás, desplazo hacia adelante. Desplazo hacia atrás y desplazo hacia adelante. Todo el tiempo. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que en el tránsito se me va a quedar el peso todo en la cadera derecha, perdón, izquierda, que es la que me va a sostener para poder hacer ese paso, ¿vale? Entonces, mientras esté en esta cadera, doy mi pasito para adelante. ¿Qué hago? Ahora voy a volver para atrás. Como ya estoy aquí detrás, apoyo mi peso, desplazo mi pie, sigo haciendo mi twist y me queda mi twist. Vuelvo para adelante, peso izquierda, peso derecha, peso izquierda, peso derecha, peso izquierda, peso derecha, peso izquierda, peso derecha. ¿Vale? A ver, no es complicado, a lo mejor es un poco difícil de entender a la primera, teniendo claro, sobre todo si no tenemos claro los movimientos, o sea, los cambios de peso, fundamental, ¿vale? Lo que vamos a hacer es hacerlo al espejo y voy a intentar hacer un poquito desplazado para que veáis que este movimiento se puede desplazar hacia los lados, ¿vale? Vamos allá, iríamos adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. ¿Cómo desplazo este movimiento? Fácil. Desplazo hacia el lado que hago los 8. Si me voy a la derecha, si lo hago a la derecha, me desplaza a la derecha. Entonces es fundamental cambios de peso. Cuando estoy delante, me queda libre la de atrás. Pues doy un pequeño pasito. Cuando estoy detrás, doy el pasito. Cuando estoy detrás, doy el pasito. Lo vemos, ¿no? Otra vez, lo pongo para acá. Delante, detrás, pasito. 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 Desde aquí, vamos a colocarnos. Un movimiento súper chulo, diferente, ¿vale?
y podéis hacer un montonazo de variaciones, poner brazos, hacerlo para un lado, para otro, cambiar, etcétera, lo que os apetezca. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenéis toda la técnica anterior para repasar, importante. Dadle like, suscribíos al canal, estaré feliz de teneros en la familia oriental. Activar las campanitas si queréis recibir las notificaciones. También, bueno, he habilitado lo de los donativos, que para mí, claro, es fundamental al no poder ya trabajar presencialmente. Me apetece mucho compartir la técnica gratuitamente con todos vosotros, porque al final ser profesor es una vocación importantísima, pero obviamente si os gusta y queréis apoyar mi trabajo, pues los donativos siempre son bienvenidos. Tenéis en la cajetita del vídeo, de la descripción de los vídeos, el PayPal y Bizum para ello, para hacer los donativos si os apetece. Y sobre todo, comentarios, dudas, lo que sea que queráis que resuelva, me lo ponéis en la cajita de comentarios y yo gustosamente resolveré vuestras dudas en un vídeo especial, ¿de acuerdo? Pues nada, macitas, encantadísima de veros un vídeo más. Nos vemos en el siguiente y practicad. Besito.